Se habla mil cosas del EEAT. ¿Qué visión tienes tú del EEAT respecto a cómo lo ve Google? Hey, ¿qué pasa, Dino Rankers? Bueno, hoy estoy con una persona muy especial para mí en presencial, alguien a quien llevo muchos años viendo crecer, con quien llevo muchos años también compartiendo buenas comidas en asadores, en sitios chulos donde aprendo de él. Y bueno, pues nada más, vamos a hablar de SEO, también de su implicación en el Máster SEO de DinoRank. Y bueno, es para mí un lujo estar hoy hablando con Juan de Useo. ¿Qué tal, Juan, tío? Hablamos un poco. ¿Qué tal, Dean? ¿Cómo estás? Nada, el placer es mío, muchas gracias por invitarme y nada, encantado de charlar, ya lo sabes. Siempre, además, empezamos y nos enganchamos y luego no sabemos parar, así que... Efectivamente, sí. A lo mejor se hace muy largo, ¿eh? Nos pedimos disculpas de antemano porque puede ocurrir. Aviso a navegantes. Bueno, como le decía Juan fuera de cámaras, más allá de empezar con la típica pregunta quizás muy clásica de cómo empezaste en el SEO, como muchos posiblemente ya lo conoceréis, vamos a empezar directamente hablando de la parte un poco más de SEO en lo que a él respecta, ¿vale? Entonces, Juan, la primera pregunta es de todo lo que es el SEO, que además es una disciplina muy amplia y los que estamos dentro lo sabemos, que además desde fuera la gente no lo ve así, ¿no? La gente que está fuera del sector cree que es SEO, ya está, ¿no? Pero hay un montón de ramas del SEO, hay gente muy especializada en según qué partes o procesos del SEO. En tu caso, tío, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Dónde te ves con más expertise? ¿Qué es lo que más tiempo llevas trabajando dentro del SEO? Bueno, pues a ver, lo primero creo que lo has dicho bien, que afortunadamente el SEO pues es como bastante heterogéneo, ¿no? El trabajo de SEO es de todo menos monótono. Entonces, por ese lado, pues te diría, es que me gustan bastantes partes, ¿no? O sea, no es que solo me guste hacer una cosa y todas las demás no me gusten, porque es más bien al revés, o sea, aprecio un montón que tenga esa variedad y tal. Pero bueno, a ver, por centrarme en algo y por decirte lo que más me gusta y a lo mejor incluso en lo que más brillamos y tal, a nosotros nos gusta, a ver, Useo se dedica a SEO, sí, por supuesto, es una agencia de SEO, pero estamos un poquito más especializados en dos tipos de proyectos que son los de e-commerce y los internacionales, que además a veces coinciden, ¿no? A veces bueno. es un e-commerce que además tiene parte internacional que es importante. Entonces, a ver, una cosa que nos gusta mucho, lógicamente, o sea, ayudamos de muchas formas y a veces es un poco el cliente el que viene demandando una cierta cosa, pero lo que nos gusta mucho es coger proyectos que ya vienen con recorrido y mirar un poco, echar la mirada atrás y decir, a ver, de la base, ¿vale? De lo que es la arquitectura de información, de cómo está organizado, las categorías que tiene, cómo las hemos llamado, cómo hemos enlazado entre ellas y tal, si eso está bien, y, o sea, si el esqueleto, lo que es la estructura principal para poder hacer SEO, si eso está bien, y esa parte la disfruto bastante, ¿vale? Luego ya viene una parte un poquito más de trabajo del día a día, de hormiguita y tal, que es ir implementándola, pero la verdad es que la parte de detectar tú qué está fallando en esa estructura y proponer mejoras y tal, pues es una parte que depende enteramente de ti y que es un trabajo que se hace, que no sé, yo creo que nosotros lo tenemos ya bastante rodado, pero cada proyecto es diferente, ¿no? También, claro. Eso es así, y cada sector en el que te metes nuevo, pues te sumerges ahí en una serie, ¿sabes? En un mundo que no habías visto nunca antes, y decir, oye, pues también necesitaríamos tener esta categoría y esta otra landing y esto tal, y a mí eso me gusta mucho. Total, toda la parte de arquitectura web para e-commerce, que además cuando has hablado de, por ejemplo, falta esta categoría, esta landing, que también puede confluir con una parte de SEO de contenidos, dado que el contenido se integra en la arquitectura. Sí, claro, luego hay que ver de lo que hablaremos luego, ¿no? Del SEO SERP y tal, pues esta keyword no la estamos trabajando, pero no necesariamente tendríamos que trabajarla con una categoría, sino que parece que es una keyword un poquito más informacional que a lo mejor tenemos que trabajar. Entender la intención de búsqueda. Con un post, ¿vale? Con una comparativa, tal, lo que sea. Entonces, todo eso yo lo entiendo como un todo, como una labor que va junta ahí al principio del proyecto, tanto ya he dicho, tanto si traes recorrido, porque es muy posible que eso no estuviera bien al 100%, como si te piden que lo plantees de nuevas, porque va a ser una web nueva y tal, ¿no? Pues en ambos casos me gusta mucho hacerlo. Y luego hay otra parte, por decirte una más, que es un poquito, digamos, como mezclando SEO y analítica, que es que a mí me encanta pues dar con formas nuevas de visualizar algo o de poder enseñarle al cliente a lo mejor algo que resultaba muy abstracto o que no se podía bien contabilizar, visualizar y tal, pues dar con una forma de plasmarlo en un informe y de tal. ¿Reporting?
Es reporting, sí. Lo que pasa es que el reporting puede ser hacerlo rutinariamente mes tras mes. A mí me gusta como esa parte que tiene un poquito de investigación, ¿no? De I+D, bueno. de decir cómo mejoramos el reporting y cómo somos capaces de reportar una cosa que antes no podíamos reportar o de simplemente de visualizar esto y tal. Ya sabes perfectamente que hace muchos años, eso fue igual hace 5 o 6 años, pues me puse ahí con Data Studio, que se llama Looker Studio, pues a compartir cosas, pues mira, hago esto con Data Studio, hago estas plantillas y tal, que luego creo que se ha hecho algo como muy normal y que más o menos todo el mundo lo tiene asumido, que es una de las mejores formas de visualizar, de ver problemas en una web o de reportarlos y tal. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor en España fue de los primeros que me puse, o al menos a divulgarlo. a compartirlo públicamente, a divulgarlo, ¿no? En Twitter, y bueno, pero no porque quería buscar ahí un nicho para destacar, sino porque es que me gusta mucho y he seguido con ello. Trabajo con otras herramientas que son a lo mejor mucho menos conocidas y tienen como un poquito más de curva de aprendizaje, pero también estoy ahí con ellas y tal, que sí, con Graphex y tal, cosas. Qué guapo. ¿Sabes? Para encontrar, ya te digo, formas de visualizar y de bajar un poquito a tierra y que cualquiera pueda comprender. Claro, plasmar datos para el cliente, que además, macho, entiendo que es súper importante ese proceso de comunicación, ¿no? De cómo tu trabajo revierte al cliente y demás. Eso es muy importante en el SEO para clientes, no basta con hacer el trabajo. Hay que venderlo, entre comillas, tienes que comunicar, mostrarlo. Claro, lo tienes que mostrar y entonces yo en esa parte tengo que reconocer que cuando empecé hace 10 años, pues yo de esa parte no tenía ni idea. O sea, a lo mejor sí sabía, sí podía decir, pues sé todo esto de SEO, pero no sabía cómo comunicárselo a un cliente, cómo hacer. Y con el tiempo, bueno, pues creo que he ido mejorando bastante en esa faceta y sobre todo me he dado cuenta de una cosa, que no vale el mismo tipo de informe para todos los clientes, ¿vale? Porque hay gente que absorbe la información de una manera muy distinta como la absorben otros. Hay gente que es más visual, hay gente que quiere leer como 3 párrafos en el que le resumas todo, que luego a lo mejor después vienen todos el resto de datos y tal, pero ellos quieren ver un resumen ejecutivo, es lo único que se van a leer y fuera. De hecho, yo he visto que la gente tiende a no leer, ¿vale? O sea, sí, muy habitual. Informes de mucho texto, más vale que pongas una especie de resumen en algún sitio o tal, porque es muy fácil que todo no lo lean. Hay otras veces, hay clientes con los que hemos detectado que les gusta que les mandes un vídeo en el que le expliques el informe, ¿vale? Sí, muy clásico, reporte en Loom. Una serie de cosas, pues le haces un Loom de estos, una sesión así rápida, pues mira, aquí en la página 4 vas a ver esto, y esto se ve aquí y tal. Y hay clientes que les funciona muy bien, y hay otros que no abren el vídeo, ¿entiendes? O sea, que vas viendo un poco con cada cliente qué funciona mejor. Hay otro que con el que mejor funciona es la llamada telefónica. Coges y le llamas, oye, mira, va bien esto, en cambio esto otro lo tenemos que mejorar y tal, y con eso se queda encantado. Total. Cada cliente es un mundo, tío, y lo vas viendo. Claro, me encanta que lo plasmes porque al final es tu experiencia y es así, es como tiene que funcionar en mi opinión, ¿no? Ese servicio personalizado que te garantiza más ese éxito de cara a la continuidad de los clientes. Voy a ir con la segunda pregunta, Juan. La vida del consultor SEO que tú has recorrido, el camino, mejor dicho, del consultor SEO, en esa transición a convertirse en una agencia o en una pequeña agencia, ¿no? Os quiero decir, no hablamos de la típica agencia de 50 empleados en tu caso, pros y contras, esa transición, cuéntanos un poco cómo la has vivido. Sí, Useo se podría denominar una agencia boutique, ¿vale? Una agencia pequeñita y especializada en una cosa, no hacemos de todo, ni estamos ahí cogiendo clientes a tutiplén sin saber si luego los vamos a poder servir o no, sino que bueno, tratamos un poco de elegir y de poner un coto al número de proyectos que llevamos al mismo tiempo. Qué bueno. La transición a eso, pues sí, pues ha sido bastante complicada, porque igual que te digo que al principio yo no sabía ni qué había que hacer ni cómo reportar el trabajo al cliente, pues la primera vez que empecé a delegar en alguien, ¿no? Para que me ayudase con algunas, pues tampoco sabía bien cómo se hacía eso. Claro. Y bueno, pues ha sido una cuestión de años. De todas formas, también te digo, esto va a depender un poco más de cada persona. Hay personas que disfrutan más trabajando con otras personas, ¿no? y interactuando con otros y creando un equipo y tal. Puede haber otros a que les cueste más. Pero una cosa casi seguro sí te voy a decir, que hay una parte que yo creo que a nadie le gusta de cuando empieza a montar un negocio, que es la parte más administrativa. Sí. Y que eso es muy importante, ¿eh? O sea, porque si no, no es un negocio. Sobre todo la parte de las cuentas, la parte de cuánto estás gastando, cuánto estás ganando, cuánto ganas y parte aburrida. Cuánto te cuesta cada cliente.
sí, es aburrida, pero es importantísima. Entonces, ahí yo creo que ahí puede haber otros problemas, ¿vale? Pero ahí es donde sucede mucho desgaste, ¿vale? Si vienes pensando que va a ser todo muy bonito y que vas a escalar y que tal, y que vas a estar teniendo cada vez mejores clientes, esa es la parte que a cualquiera le gusta y tal, pero hay otra parte como más prosaica, ¿vale? Claro. Y más del día a día, pero importantísima para tu negocio. Y entonces, bueno, pues nada, yo he ido aprendiendo, todavía cometo muchos errores, por supuesto, poco a poco, pero vamos, me parece que hay que advertirlo, ¿vale? Para el que se quiera lanzar y tal, pues que hay que saber no solo del trabajo que tú das, ¿vale? No solo del SEO y no solo de cómo comunicarlo al cliente, eso se da por supuesto, si no eres eso, no eres ni siquiera un consultor SEO que pueda trabajar para clientes, y luego está toda la parte de cómo llevar tu negocio, que incluye por supuesto la gestión del equipo y tal. Eso es, parte de gestión administrativa, parte SEO, ¿no? Transicionar un poco de SEO a CEO con C, es decir, a un gestor de recursos. Sí, lo que pasa es que la gente oye hablar de CEO y se cree que es una cosa así como muy sexy, como que tú das órdenes y todo sucede mágicamente. Eso es, y tal. Para nada. Y a ver, yo creo que el CEO en agencias o empresas muy pequeñitas, puede que el CEO sea quizá el que más pringa y el que más responsabilidad tiene y el que más cagadas puede hacer. O sea que... Eso es, haces una orquesta al final, tocas todo, tocas mil cosas. O sea, hay que ir delegando, por supuesto, pero es que al principio es muy complicado. Bien, voy con la siguiente pregunta. Juan, para mí, ya lo sabes, es un lujo, tío, contar contigo en el máster de InnoRank, poder hacer que la gente, ¿no? Los alumnos se nutran de tu experiencia, todos estos años en el sector, primero solo, luego con equipo. Además, yo sé que tú eres un apasionado friki real del SEO en el mejor de los sentidos, ¿no? Alguien que está muy metido en lo que pasa con Google, en compartir en Twitter lo que vas aprendiendo. Y todo eso se va a vertir, ¿no? Tengo la suerte de que se va a vertir en nuestros alumnos. Entonces, quería preguntarte, en el máster SEO de InnoRank, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué puede esperar la gente a aprender contigo en las clases en directo que harán contigo en el máster? Vale, bueno, pues este año voy a tener la suerte de dar 2 clases, ¿vale? La primera de ellas es la que ya di en la edición anterior y en ella vamos a hablar de 2 conceptos que yo creo que van bastante juntos, ¿vale? Que son, por un lado, todos los updates, lo que llama ahora Google sistemas de ranking, ¿vale? Que son como los updates de sus distintos algoritmos o grupos de algoritmos, y incluyendo core updates, lo que llaman ahora el helpful content, ¿vale? El update de reseñas, pues todo eso, hablar de cada uno de ellos, lo que es, lo que hace. Tal. Y luego otra parte que es lo que llamamos el SEO on SERP, ¿vale? En la SERP vamos a hablar de los distintos tipos, que son muy distintos, ¿no? Distintos tipos de SERPs que te puedes encontrar, los módulos que pone ahí Google, por qué, cómo tratar, ¿vale? Porque está muy ligado con el concepto que se hablaba también hace ya bastante de intención de búsqueda, ¿no? Pues para una intención de búsqueda local, lógicamente la SERP no tendrá nada que ver con una cuya intencionalidad sea meramente informativa, de leer algo, ¿no? O sea, de ir a comprar un producto online, ¿vale? Pues tenemos que hacer SEO teniendo en cuenta lo primero eso, conociendo por lo menos cuál es el campo de batalla, ¿no? Donde vamos a estar dando la guerra y las SERPs. Que son las SERPs, pero claro, es que a lo mejor hace 10 años no eran tan distintas, había un poquito de diferencia entre unas y otras, pero en estos 10 últimos años Google ha ido cambiando mucho. Claro. De hecho, podríamos decir, los 3 o 4 últimos años para mí el SEO, lo que más ha cambiado es en esta variedad que introduce Google en las SERPs y tal, y entonces pues tienes que adaptar a ello. Hay palabras clave que perfectamente podrían estar dando mucho tráfico antes, pero ahora, por cómo está construyendo Google esa SERP, pues resulta que el tráfico se queda por el camino y aunque tú seas el primero orgánicamente, a lo mejor estás ahí como sepultado detrás de un montón de módulos y tal. Entonces, no es que no la debas trabajar, pero a lo mejor ya no te sirve como estrategia decir yo voy a ser el primero en esta aquí, solo para eso. Que tienes que complementar con otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una lección. La verdad es que son bastantes cosas, me cuesta un poquito meterlo en una clase, pero bueno, ya lo hice el año pasado y este año también lo haré. La diferencia que tiene este año es que vamos a hablar un poquito más del tema de la inteligencia artificial, ¿vale? La IA. Vamos a meter esa pregunta que yo creo que tiene mucha gente en la cabeza, ¿no? De bueno, cómo va a reaccionar Google ante de repente una avalancha de contenido generado por herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y otras.
¿vale? Pues esto lo va a penalizar Google de por sí o no lo va a penalizar y tal. Entonces, bueno, vamos, no quiero desvelarlo ahora, pero lo vamos a hablar ahí. Muy interesante. Vale, y luego de esto me sirve de conexión para la otra clase, porque la otra clase lo que vamos a hablar es del IT, ¿vale? Que ahora tiene dos es E-E-A-T, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues básicamente es podríamos decir también como un sistema, un framework, ¿no? Un marco de trabajo que tiene Google para determinar qué webs son autoridad en un tema, son confiables, ¿vale? Para hablar de un tema y tal. Entonces, todo esto, en esa clase no vamos a hablar únicamente del IT, ¿vale? Porque es un concepto que va ligado a muchos otros. Por ejemplo, hay un concepto muy importante que es lo que se llama Your Money, Your Life, ¿vale? Es decir, tienes que demostrar mayor IT, mayor autoridad, ¿no? Y mayor confiabilidad si tu temática es lo que se considera una temática que puede afectar al dinero, a la cartera, ¿no? O incluso a la vida, a la salud, ¿no? De la gente. Lo que bueno, pues hay más, pero digamos que son básicamente la salud, las finanzas, ¿vale? Entonces, ¿cómo trata Google distinto a webs que tocan estas temáticas? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo hace y tal? Y luego, digamos que una especie de documento, una especie de Biblia muy importante que tenemos para saber cómo piensa Google respecto a estas cosas y qué está tratando de meter, ¿vale? en el ecosistema y de que sus rankings cumplan, que es lo que se llama la guía de evaluadores de calidad, ¿vale? Quality Raters Guidelines. Esto es un documento muy extenso, pero que vamos a ver, bueno, pues vamos a primero conocer lo que es, qué dice, cómo influye, porque hay gente que se cree que lo que ponga ahí va directamente al algoritmo. Y para nada, necesariamente. No es exactamente, es más bien hacia donde ellos quieren que vayan sus algoritmos, porque realmente Google no usa las Quality Rater Guidelines para evaluar a una página, ¿vale? Y rankearla más alto o más bajo, sino que lo usa para evaluar a sus propios sistemas de ranking. Es decir, si está a punto de meter un cambio en sus sistemas, puede decir, a ver, según nuestros criterios de evaluación, qué puntuación conseguía el sistema anterior y qué puntuación consigue SERP anterior versus nueva SERP. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, todo esto no lo vamos a soltar ahora, porque no es el momento, pero es de lo que vamos a hablar. Qué chulo, Juan. En la clase, sí. Una pasada, tío, temas de muchísima actualidad, es decir, es lo que queremos hacer en el máster también, ¿no? No solo vamos a hablar de lo clásico, entre comillas, que es lo que todo el mundo conoce, cómo hacer un keyword research, cómo hacer una auditoría, que obviamente también está con gente que se dedica a dar ese servicio, sino, en tu caso me gusta mucho esto, tío, la potencia que nos das a nivel formativo, porque entrar en esto es entender el SEO, no sé si llamarlo entre comillas SEO moderno o realmente esa evolución tanto de la SERP como de factores que van cobrando quizás cada vez más relevancia, como el IT o el EEAT. Sí. Una repregunta muy concreta sobre el IT o el EEAT, dado que me parece muy curioso, es un factor, no sé si llamarlo factor, pero es un elemento muy místico, por lo menos cuando hablas con muchos SEOs, dado que te tengo aquí para que la gente también lo vea, ¿no? Cómo piensas. Se habla mil cosas del EEAT, o sea, yo he tenido conversaciones con otros SEOs donde me dicen, sí, claro, a través del inbuilding, a través de enlaces semilla o a menos saltos haya de un sitio que Google considere un sitio semilla, como New York Times, se mide. Otros, no, búsquedas de branding. ¿Qué visión tienes tú del EEAT respecto a cómo lo ve Google? Bueno, yo creo que es muy posible que todas esas sean ciertas y que ninguna sea la respuesta absoluta. Eso es. Como tal. Yo creo que esto cuando a alguien de Google se le ha conseguido arrancar un poquito sobre esto, creo que han dado una respuesta que yo creo que es una forma bastante correcta de explicarlo, que es Gary Illyes concretamente dijo que tienes que pensar en como un millón o millones de pequeñísimos algoritmos, decía baby algorithms, ¿vale? Pequeñas señales que todas juntas acaban dando un conjunto, ¿vale?, de señales que ya hace que sea muy difícil que Google se esté confundiendo en asignarle a eso o no, ¿vale? O sea, es decir, si tienes una pero no cumples todas las demás, pues digamos que ya Google es lo suficientemente sofisticado para que una sola señal no tenga tanto peso que ya diga, esto es IT, ¿vale? No, porque una sola es manipulable, pero lo que no es manipulable son miles y miles, igual cuando dijo millones, a lo mejor estaba exagerado, ¿vale? Pero si tienes miles de pequeños data points y tal que patrones tienen correlacionados con webs que tienen autoridad, pues entonces ahí sí. Con lo cual,
ya estoy diciendo que es bastante difícil trabajarlo, pero Sí. bueno, no quiere decir que no se tenga que trabajar, claro. Muy interesante. Bueno, para la gente que nos está viendo, que esté empezando, hago una aclaración muy rápida, porque la gente que sí esté metida en SEO lo sabrá, pero los que empiezan no. Cuando hablamos, Juan y yo, de IT o de EEAT, ¿vale? Hacemos hacemos alusión a, de alguna forma muy simplificada, cómo Google se cree las páginas web o se crea los autores, mejor dicho, que están creando contenido respecto de determinadas temáticas dentro de las páginas web, ¿vale? Google también al final lo que quiere, de algún modo, es que el contenido que se vierte en Internet sea creado por autores o bien expertos o bien conocedores de la materia, o que sean fuentes respetables y confiables. Y esto pues se consigue a través de este IT o esta serie de puntuaciones complejas de medir y de cuantificar y quizás incluso de trabajar, que bueno, cada vez vamos sabiendo más y vamos avanzando más en este tema, y es lo que le preguntaba antes a Juan. Perfecto, vamos a ir a la siguiente pregunta, profundizando quizás un poco más en una de las clases que darás en el máster, ¿no?, de DinoRank, que es sobre el tema del SEO on SERP, porque mucha gente habla de SEO on Page, de SEO off Page, son dos ramas asumidas del SEO, pero realmente parece que el SEO on SERP muchas veces casi no existe, o mucha gente no lo tiene ni siquiera en cuenta, y como tú bien dices, es lo que más ha cambiado en los últimos años. Claro. ¿Qué es el SEO on SERP para ti? Defínanos un poco más si quieres. El SEO on SERP es... Lo primero es mirar dónde vas a estar rankeando, ¿vale? O sea, es que no... yo creo que hay un pequeño vicio de trabajar con herramientas SEO, que son muy útiles y son muy buenas, pero no estar mirando de verdad la página de resultados de Google. La SERP. Y entonces, las herramientas SEO, sobre todo una herramienta muy típica que es el tracker, ¿vale?, de posiciones, el traqueador, el que te dice si estás primero, segundo, tercero o cuarto. Eso, como he dicho antes, pues hace 12 o 10 años esa información era más valiosa que hoy, porque realmente estar primero pues garantizaba estar ahí muy arriba y que no había otro tipo de cosas robándote tráfico, por así decirlo. Hoy en día, estar primero en una SERP en la que no hay módulos, y no digamos si no hay publicidad, sí es muy bueno, pero estar primero en una SERP en la que salen primero 4 anuncios, después el módulo de mapa de Google, que es enorme, después un knowledge graph, no sé, y ya acabas apareciendo tú primero. Bueno, no digamos ahora con esto de Google SGE, ¿sabes? Que es los resultados generados por inteligencia artificial, que está en pruebas y tal, Sí, pero es que ahí es peor, porque bueno, ahora mismo no lo están haciendo con anuncios, pero en algún momento le tendrían que meter anuncios, pero bueno, no están los anuncios, pero el resultado que genera la IA es larguísimo. Claro. Y luego ya viene todo lo que viniera en esa SERP normal, orgánico. que no tiene por qué ser ni siquiera el primer resultado orgánico, sino que a lo mejor va por ahí un mapa, tal, ya te digo, o sea que es que tú ponte a hacer scroll hasta que llega. Entonces, claro, si todo esto no lo sabemos y lo único que hacemos es mirar lo que te dice el tracker de posiciones cada semana, te dice, estás primero, no sé dónde, pero el cliente puede decir, claro, estoy primero, pero de esto no me está llegando nada de tráfico y tal. Pues, ¿por qué? Pues porque esa SERP es una SERP que a día de hoy, aunque se busque 8.000 veces, pues en realidad el tráfico que da al primero, al segundo, al tercero y al tal es mucho menos, ¿vale? Entonces hay que saberlo. Con todo esto no estoy queriendo decir que ya es una mierda a todos y vámonos todos a casa, que con el SEO no se puede hacer nada. Se ha muerto. No es eso, ¿vale? No es el SEO ha muerto de nuevo y tal. Lo que estoy diciendo es que, como he dicho antes, que hay que conocer el campo de batalla, ¿vale? Tienes que mirar el mapa y saber tal. Entonces hay algunas keywords en las que ser primero no va a ser tan valioso como ser primero en otras. Y aquí incluso podríamos decir que ya hablar de keywords como tal, como esta keyword, esta otra y tal, pues es que yo trabajo con sitios que pueden estar posicionando en 300.000 keywords y más, ¿vale? O sea, eso ni siquiera es dar como el tope, ¿no? Por arriba, que puede ser muchas más incluso, pero bueno, te digo por decir una cosa que no es ni mucho menos difícil de llegar. Entonces, que voy a estar fijándome en cómo estoy en las 300.000. Claro, o sea, no puedes. No se llega, ¿vale? No, y aunque yo tuviera una forma de hacerlo, ya es como imposible plasmárselo bien al cliente, ¿no? Entonces, pues ahí pasamos un poco más bueno, pues por intenciones de búsqueda, hay que clusterizar las palabras clave, que es una forma agrupar. Un poco anglosajona de decir agrupar, ¿vale? Básicamente, si ves un montón de keywords que son sinónimas, no solo por el significado semántico como tal, sino por cómo las está tratando Google, ¿vale? Que la SERP que saca es la misma, con los mismos módulos, con las mismas URLs y tal, pues todas esas las vamos a trabajar juntas, ¿no? Eso sí que es un grupo que podemos trabajar con una única landing page y tal. Bueno, pues eso para mí hoy en día no tenerlo nada en cuenta
pues me parece que es quedarse un poco cojo, ¿vale? Muy, muy bueno y como decía, pues muy actual, muy congruente con el SEO 2023-2024, con la evolución de Google como tal, como buscador. Bien, vamos con la última pregunta. En este caso, Juan Tío, vamos a hablar de la evolución de Google, que además es un tema que ya desde la primera entrevista que te hice hace años en el extinto podcast Guerreros del SEO, creo que ya nos enrollamos un montón a hablar de eso. Sí. Es un tema que nos flipa, que sé que además tú eres muy bueno en eso, creo que haces un genial trabajo de documentación en un SEO en tu blog, siempre además haces posts muy completos. Me gusta, tío, son posts vieja escuela, ya no se ven posts así, ¿no? Como antes, como en su día hacía yo también hace años en Blogger 3.0, analizando al detalle toda la documentación de Google. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Últimos updates de Google, no solo core updates, sino updates en general. Cuéntanos sobre alguno, uno, dos, o lo que tú consideres, y en base a eso, ¿cuál es la línea de evolución de Google? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a ver, que Google se esté actualizando y que haga updates, pues esto no es ni mucho menos nuevo, esto es absolutamente de siempre, ¿vale? O sea, es una constante en Google desde sus principios. Puede dar la sensación de que últimamente hay más o a lo mejor como son más potentes o tal, pero yo creo que eso es más que nada un efecto de que los comunican más, ¿vale? Desde hace unos años los comunican más. Hubo concretamente con lo que se llama los core updates, ¿vale? Con los updates actualizaciones del núcleo, del algoritmo, del núcleo de los algoritmos. Antes realmente no las notificaban, antes de 2018, ¿vale? Que fue en marzo de 2018 cuando empezaron. Y al entrar Danny Sullivan, que Danny Sullivan era la persona que fundó Search Engine Land y alguna publicación más era un periodista, sí, ¿no? Claro. De la industria que su cultura. Que hablaba de SEO y Google le ficha y le trae al otro lado, ¿vale? Para llevar mejor la comunicación. Y entonces eso es lo que ha hecho realmente, y además yo creo que una de sus primeras iniciativas fue en plan, mira, los core updates los vamos a notificar siempre, ¿vale? No va a haber dudas sobre si algo ha sido un core update o no, va a estar notificado, en qué fecha y tal, y desde entonces lo van haciendo. Los core updates Google ya antes los hacía pero no los notificaba, y desde entonces pues va haciendo uno cada 4, cada 6 meses como mucho. Suele haber 2, 3 o hasta 4 por año, un poco según quieran ellos o tal. Ahora mismo, digamos que nos tocaría ya uno, porque el último fue en marzo, ¿vale? El último fue en marzo de 2023 y entonces, pues nada, yo creo que probablemente antes de que acabe el verano, si no septiembre, como muy tarde y tal, habrá otro. Eso, ya digo, no es nuevo. De siempre han tenido otro tipo de algoritmos, no solo los cores. Y lo que ha cambiado un poquito es que hace poco los han empezado a llamar públicamente sistemas, ¿vale? Digamos que han hecho una lista de estos son nuestros sistemas. Hay otras cosas que son cambios pequeños y que no son parte de un sistema, pero nuestros sistemas son estos. Entonces, por ejemplo, ahí pues al principio hubo algo de lío porque dijeron inicialmente que la experiencia de página no era un sistema, luego que sí, no sé qué. Bueno, da un poco igual porque no es... lo importante es cómo afecta de verdad cada cosa, claro. No es cómo le llame Google, no la nomenclatura, y sobre todo no es cómo le llame de puertas afuera, ¿vale? Eso es. Lo que no cabe duda es que hay cosas que bueno, hay una serie de sistemas que se ve que son más importantes y en los que está Google más centrado últimamente, que bueno, por un lado lo de los core updates siempre ha sido fuerte y potente y tal, y luego por otro hay dos concretos con los que están fuertes últimamente, que son el helpful content, ¿vale? O contenido útil, podríamos decir en español, y el otro que es el de las reseñas. Bueno, en principio era de producto, ahora ya se llama solo de reseñas porque ya lo han extendido, ¿vale? En principio era un poco como los típicos productos de e-commerce, pero ahora ya lo han extendido a lugares, ¿vale? O sea, reseñas de lugares, reseñas de cursos, claro. Es más amplio, ¿vale? Y entonces, pues esos son los dos campos en los que más está operando Google, porque yo creo que eran las dos áreas donde más problema tenían, ¿vale? Por un lado, lo de las reseñas, ¿qué pasa? Que todo el mundo sabe que es muy difícil, buscas en Google me quiero comprar una cámara digital, mejores cámaras digitales, y pues bueno, que a veces surgían ahí, aparecían, no, a veces no, con bastante frecuencia, aparecían arriba resultados de gente que yo creo que es bastante obvio, a poco que te pongas a leer, y en cuanto sabes SEO, pues más aún, que es bastante obvio que no han probado el producto de verdad, que simplemente han ido a Amazon, han cogido una lista de productos que más se venden y han resumido, han mirado un poquito las reseñas que tienen cada uno, hacían un resumen y nada, lo plantaban ahí en un post y comparativa y tal, y todo con enlaces hacia Amazon y tal. Entonces Google pone una serie de criterios
para decir que consideran a partir de ahora una buena reseña y que no. Entonces piden, por ejemplo, experiencia de primera mano, ¿no? Y que puedas aportar una serie de detalles que se note que no esto, o sea, por ejemplo, llegar y copiar la descripción original, claro, la descripción del fabricante, pues no vale. Claro, ha sido consumidor. Tienes que ir más allá y sobre todo tienes que demostrar que sabes de lo que estás hablando y bueno, pues por ejemplo, tener fotos o tener vídeos en los que tú estás tocando el producto o tal, pues eso desde luego va a ayudar bastante. ¿Vale? Luego la otra, el Helpful Content, es, digamos, parecido, pero no está limitado a reseñas, sino que el otro problema que tenían era, pues bueno, este es un problema que existe de toda la vida también y con el que yo creo que en épocas pasadas lidió Panda y tal, que es que, bueno, que la gente va encontrando keywords por ahí que se buscan mucho, ¿vale? Cosas que se están buscando mucho y en las que digamos que no está claro qué respuesta, qué contenido, digamos que la respuesta un poco como que se la puede inventar cualquiera, ¿no? O sea, y ahora no digamos encima, con ChatGPT y con herramientas similares, tú puedes llegar y decirle, escríbeme 800 palabras sobre esto. Y va, y esas palabras pues tienen una relevancia que más o menos un algoritmo normal de ranking podría decir, ah, sí, esto está hablando de esto y voy y lo ranqueo. Pues ahora están intentando poner unos criterios, unas barreras, ¿vale? Para que sea más complicado rankear ahí. Entonces que sí, que no te limites a ir a por keywords y a rellenar ahí la página. Claro. De palabras más o menos relacionadas con esa keyword, sino que tiene que tener todo un sentido, tiene que haber una audiencia interesada en esa palabra clave, vamos, o en ese tema, ¿vale? Por decirlo de una forma un poquito más correcta, y tú tienes que demostrar pues que sabes de lo que estás hablando. Eso en principio, aunque ellos no tienen nada contra el contenido generado por IA de por sí, dicen que es una herramienta de la cual te puedes ayudar, pero vamos, lo que está claro es que si tú utilizas la herramienta para hablar de temas que no conoces de nada, o sea, como yo, por ejemplo, si me pusiera a hablar ahora mismo de mecánica de camiones, pues no sé nada, pero puedo ir a ChatGPT y pedirle un post sobre mecánica de camiones, cómo arreglar un camión cuando hace este ruido, no sé qué. Y ChatGPT alguna respuesta me va a dar, pero esa respuesta casi seguro no va a estar bien. Si lo viera un mecánico de verdad, si la pudiera revisar, diría, bueno, esto no es verdad porque esto se lo ha inventado, esto no es así y tal. Pero yo no soy capaz de revisar un post así y hacerlo. Entonces, si yo no puedo demostrar experiencia de primera mano, aunque me lo haya escrito la IA y tal, si yo no puedo demostrar experiencia de primera mano, en teoría, cuando Google tenga perfeccionado ese algoritmo, pues en teoría no podré rankear. ¿Vale? Claro, muy interesante. Al final todo esto que me comentas, tanto el Product Review Update o bueno, pues al final simplemente a nivel global, ¿no? El tema de las reseñas o el tema de este último algoritmo también va enfocado siempre en lo mismo, en la columna vertebral o paraguas o denominador común del SEO, que es hacer feliz al usuario, respuesta de usuario, que encuentre el mejor contenido arriba. Obviamente. De hecho, es bastante revelador que sobre la IA, su postura oficial es, a ver, tú puedes usar contenido generado por la IA, pero tiene que cumplir la intención de búsqueda y tiene que ser un contenido de calidad. De calidad, eso es capaz, porque ya digo, es que lo entienden como una herramienta, pero ellos no están evaluando la herramienta y el cómo haces tú, ellos están evaluando el resultado. Si el resultado es bueno, si el resultado cumple con la intención de búsqueda y satisface al que ha hecho esa búsqueda, lo has creado con IA y, hombre, en teoría lo tienes que haber revisado, porque es que es casi imposible que lo que escupe la IA tal cual llegue a cumplir eso, ¿no? Pero al final Google, efectivamente, como tú dices, es eso lo que busca, el resultado, no tanto valorar o juzgar el proceso o un tema ético de lo ha hecho un humano, lo ha hecho un robot. Él pasa de eso y se va al output final, ¿no? Sí. De hecho, nosotros, bueno, que tenemos muchos ejemplos, lo hemos comentado a veces en el canal, nosotros creamos contenido con DinoBrain, luego en la comida te contaré más sobre esto, que quiero tu opinión también. Y claro, por ejemplo, tenemos varias webs bien posicionadas. Una de ellas que estamos mostrando más es el típico mega nicho de toda la vida vieja escuela de significado de los colores, etc. Tenemos varias top 1s y no bajan. Es más, al revés, van subiendo, tienen algunas URLs, decenas de miles de impresiones y cientos de clics o miles de clics, básicamente por lo que tú dices. Ese contenido está respondiendo bien al usuario, está bien maquetado, ofrece una buena respuesta en WordPress, tal y tal, y es lo que está valorando Google al final, ¿no? Es una herramienta más. Claro, es que hay... A ver, no es por menospreciar absolutamente nada, pero está claro que hay temáticas y hay una serie de palabras clave que cumplen un mismo patrón y tal,
que ya antes de que existiesen herramientas de inteligencia artificial, el contenido que se daba como respuesta y que los usuarios podían considerar válido era muy mecánico, ¿vale? Era muy también hecho por patrones y daba igual que lo hiciera un redactor humano especializado en SEO, que al final estaba aplicando una fórmula y haciendo un tal, vamos, de hecho, de antes de todo esto de ChatGPT y la inteligencia artificial, existe lo que llaman en el mundo anglosajón el SEO programático, y que aquí sería un poco más el espinear o el hacerlo con un Google Sheet, ¿vale? O sea, con un Excel, combinar una serie de cosas e ir creando ese contenido, ¿no? O sea, eso siempre ha existido y siempre ha rankeado. Lo que pasa es que Google quiere ponerle cierto coto. O sea, hay sitios donde está claro que no se puede llegar a hacer nada mejor que eso, pero hay otras keywords en las que no quieren ver resultados apareciendo arriba y dejando abajo a otros que serían más útiles. Claro. Súper interesante. Perfecto, pues nada más, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado en la conversación con Juan. Juan, tío, muchísimas gracias por compartir siempre todo lo que sabes de SEO, toda tu pasión, que es muchísima. Un gusto, como te decía antes, tenerte en el máster. Un gusto para mí irme a comer después contigo, seguir charlando de SEO ya fuera de cámaras. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado y nada más. Los que queráis también formaros con Juan dentro de lo que es nuestro ecosistema, lo podréis ver en el máster de InnoRank y poco más. Espero que hayáis disfrutado de este contenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao.